El gerente la despide por no saber leer, sin imaginar en quién ella se convertiría. Dicen que no es importante cuánto conocimiento tengas, sino lo que haces con lo poco que sabes. Cuando se juntan las ganas, las circunstancias y la determinación, el éxito es inevitable. Pensad en esto mientras escuchas y ves el siguiente relato. No había en aquel pueblo un oficio peor conceptuado, mal visto y peor pagado que el ser el portero o portera de una casa de citas. Pero ¿qué otra cosa podría hacer aquella mujer? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir, al igual que su padre. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, heredó este puesto porque su padre había sido el portero también de aquella casa de citas y también antes el padre de su padre. Durante décadas, la casa de citas se pasaba de padres e hijos y la portería se pasaba igualmente de padres e hijos. Al principio al padre de ella le había parecido algo vergonzoso que su hija fuese a trabajar en ese lugar, pero nada más de herencia le podía dejar a su pobre hija. Ella permaneció soltera pues muchos hombres pensaron que siendo la hija del portero de la casa de citas se vería mal o serían blanco de burla de todo un pueblo machista. Con mucha pena un día, el hombre entrado en años ya había resbalado en su último día de trabajo. Malherido y adolorido llegó ese día a casa. Su hija, teniendo ya más de 40 años, se ocupaba de la casa al quedar viudo su padre. Era la única hija que el hombre a quien consideraban el menos afortunado del pueblo tenía. Ese día fue el peor día en la vida de aquel hombre. Se acercó a su hija, quien con mucho amor le ponía compresas calientes y frías. «Hija, yo ya estoy viejo y temo que si voy tan solo un día más a ese trabajo, acabaré mal y me echarán, pues no sé otra cosa más que hacer que ser el portero de la casa de citas». Casi dudando el hombre que su hija aceptaría aquel puesto, pues él sabía que por su culpa ella no había podido tener un marido, le propuso que tomara su puesto, pues si él no aparecía al día siguiente, quizá lo reemplazarían y perdería el único sustento que tenían. La hija respiró profundo y dijo: «Padre, yo no sé leer ni escribir, y lo único que podría hacer en la vida sería reemplazarte. No me molesta para nada». «Está bien, hijita, mañana preséntate con tu mejor ropa e iré contigo para explicarte el trabajo y decirle al encargado que tú ocuparás mi lugar». «Está bien», dijo la muchacha animada, pues se sentía honrada al contrario de lo que su padre pensaba. Ella empezaba ahora a ser la sucesora de un puesto que por años su familia había tenido. Al día siguiente así hicieron. El anciano llegó y le mostró todo el lugar. Con mucho empeño le dijo cada detalle del trabajo. Luego ella lo llevó a descansar y así volvió al trabajo. Durante más de 6 años trabajó sin problema alguno. Se sabía toda la dinámica del trabajo y hasta le subieron el sueldo, pues siendo mujer, las muchachas del burdel se sentían más en armonía. Cada día iba temprano, abría el local, vigilaba las instalaciones y luego de aperturado el día, controlaba en la entrada la asistencia de muchos hombres que incluso ella conocía. Sin embargo, no los miraba a los ojos, simplemente cumplía con su trabajo y siendo muy confiable, guardaba muchos secretos de casi todo el pueblo. Pero un día el viejo propietario murió y se hizo cargo de la casa de citas un joven con inquietudes, muy creativo y emprendedor. El joven decidió modernizar el negocio, modificó las habitaciones y después citó al personal para darles nuevas instrucciones. Entre todos los que trabajaban allí, llamó al portero. Allí descubrió que era mujer la que se encargaba de ese puesto. La vio como con un ojo a medio cerrar y le dijo: «A partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a preparar una planilla semanal. Allí anotará usted la cantidad de parejas que entran día a día. A una de cada 5 le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Una vez por semana me presentará esa planilla con los comentarios que usted crea conveniente. Algo siempre para mejorar, ya sabe». La mujer estuvo de acuerdo, pero cuando se le mencionó sobre escribir, tembló en extremo. No sabía qué hacer. Nunca le había faltado disposición al trabajo.
Podría hacer todo el trabajo como siempre, pero lo que le pedían estaba fuera de su conocimiento. Así que con mucho miedo y timidez le contestó: «Me encantaría satisfacerlo, señor», balbució, «pero yo no sé leer ni escribir». «Ah, cuánto lo siento. Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a escribir. Por lo tanto, pero señor, usted no me puede despedir», dijo la mujer muy asustada. «Yo trabajé en esto gran parte de mi vida laboral, también mi padre y también mi abuelo. Es lo único que sé hacer, por favor», suplicaba la mujer pensando que no tendría más oportunidad en la vida. En esa súplica estaba la pobre mujer iletrada, cuando ni siquiera él la dejó terminar y le dijo: «Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente le vamos a dar una indemnización. Esta es una cantidad de dinero, mire, para que tenga hasta que encuentre otro trabajo. Así que lo siento, que tenga buena suerte». Esto dijo haciendo un gesto como de cansancio por la insistencia de aquella mujer, y sin más se dio media vuelta y se fue. Haciendo oídos sordos iba caminando por allí mientras la mujer suplicaba y caía de rodillas en llanto. Toda la casa de citas la observaba y realmente sentían pena por ella, pero no podían hacer nada. Ellas sabían que la mujer había dado siempre más de lo que le pedían. Había tenido ella muchas ideas y eso había realzado más el lugar. La mujer sintió que el mundo se le derrumbaba. Allí se iba la portera. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa situación. Llegó a su casa, por primera vez estaba desocupada. Se arrodilló para orar y desahogarse por toda su frustración que traía encima. Recordó a su padre y las palabras que éste le había dicho. ¿Qué podría hacer?, pensaba. Entonces, tras suplicar a Dios, se le vino algo a la mente. Recordó que aquellas veces en la casa de citas, cuando se rompía una cama o se arruinaba una pata de algún repostero, ella con un martillo y clavos se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisorio. Pensó que eso podría ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un empleo. Agradeció entonces a Dios por la idea y porque pensaba que su padre desde el cielo la estaba cuidando de alguna forma. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba. Solo tenía unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso usaría una parte del dinero que había recibido por su desempleo. Ahora, sin trabajo, se paró en una esquina de su casa a pensar en qué hacer. Algunos amigos que ella conocía porque eran clientes frecuentes en su antiguo trabajo la reconocieron y se le acercaron para conversar con ella. Además que sabían que ella era de confianza y se sabía los pecados de casi todos los hombres en el pueblo. Ella, muy preocupada, les preguntó a ellos dónde podría comprar, aunque ellos estaban preocupados porque quizá ella, sin trabajo, podría hablar de más. Sin embargo, les sorprendió al escuchar que ella, preocupada, les preguntaría a ellos dónde podría comprar unas herramientas. Allí fue donde se enteró que en su pueblo no había una ferretería y que debería viajar 2 días en mula para ir a un pueblo más cercano para realizar la compra. ¿Qué más da?, pensó, y emprendió la marcha. A su regreso traía una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. «Vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme», le dijo este. «Mire, sí, acabo de comprar uno, pero lo necesito para trabajar. Como me quedé sin empleo», contestó ella. Sin embargo, al vecino le pareció extraño que una mujer emprendiera un trabajo como ese. «Bueno, pero yo se lo devolvería a la mañana bien temprano», insistió el vecino. «Está bien», dijo ella ante tanta insistencia. A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta. «Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende?» «No», dijo ella, «yo lo necesito para trabajar, y además la ferretería está a 2 días y tengo que ir en mula hasta allá». «Hagamos un trato», dijo el vecino interrumpiéndola. «Yo le pagaré a usted los 2 días de ida y los 2 días de vuelta, más el precio del martillo. Total, usted está sin empleo. ¿Qué le parece?». Realmente esto le daba un trabajo por 4 días, así que aceptó. Volvió a montar su mula
y emprendió el viaje. Al regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa, pues la voz se había corrido solo en esas cuadras. «Hola vecina, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo?» «Sí», contestó la mujer. «Yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, no todos podemos disponer de 4 días para nuestras compras». La exportera abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. «No todos disponemos de 4 días para hacer compras», resonaban esas palabras en su mente ahora. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que ella viajara a traer más herramientas. En el siguiente viaje, decidió que arriesgaría un poco más del dinero de la indemnización por desempleo, trayendo más herramientas de las que había vendido. De paso, podría ahorrar algún tiempo en viajes. Muy pronto la voz empezó a correrse por el barrio y todo el pueblo. Ahora muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana, la ahora corredora de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaba a sus clientes. Pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrarse más en viajes y aún así ganar más dinero. Alquiló entonces un galpón. Luego le hizo una entrada más cómoda y llamativa, y algunas semanas después contrató un vidriero para que le hagan los mostradores. El galpón se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaban. Desde la ferretería del pueblo, vecinos le enviaban sus pedidos. Ella era una buena comerciante ahora. Con el tiempo, todos los compradores del pueblo más lejano preferían comprar en su ferretería y ganar 2 días de marcha. Un día se le ocurrió que su amigo el tornero podría fabricar para ella las cabezas de los martillos y, por qué no, las tenazas y las pinzas, los cinceles, y luego fueron los clavos y luego los tornillos. Así pasó el tiempo y sucedió que en 10 años aquella mujer se transformó con honestidad y trabajo en una millonaria fabricante de herramientas, la empresaria más poderosa de la región. Tan poderosa fue que un año para la fecha del comienzo de las clases escolares del pueblo, decidió donar una escuela completa y terminada, totalmente equipada para los niños del pueblo. Allí se enseñaría, además de electricidad, escritura, albañilería, carpintería, las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de agasajo para su fundadora. El alcalde le entregó las llaves de la ciudad. Llegó también como invitado el segundo hombre más adinerado del pueblo y, sin saber quién era, lo abrazó y le dijo: «Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de nuestra escuela». Los aplausos no se hicieron esperar. Todo el pueblo resonaba en aquella nueva institución que ella había donado. Un poco avergonzada, con voz baja, se acercó al hombre que la había anunciado y le dijo con voz baja: «El honor sería para mí. Creo que nada me gustaría más que firmar allí. Pero ¿sabe qué? Yo no sé leer ni escribir». «¿Usted no sabe leer ni escribir? Estoy asombrado, la verdad», contestó el intendente, mirándola. «¿Cómo hizo para llevar bien las cuentas entonces?» «Ah», contestó ella, «pues gente que sabe leer y escribir hay mucha, y gente que sabe sumar y restar también. Pero tuve esa idea. Dios hizo lo suyo también», dijo ella modestamente. «Me pregunto qué hubiese hecho si hubiera sabido leer y escribir», replicó el intendente. «Ah, eso sí le puedo contestar», dijo la mujer con humildad y con calma. «Si yo hubiera sabido leer y escribir, hubiera continuado siendo la portera de la casa de citas de este pueblo». En ese momento, al escuchar esto, el segundo hombre más rico del pueblo, al verla bien, la recordó. «¿Eras la portera en la casa de citas?» «Sí, señor», dijo ella con una media sonrisa. «Usted me despidió», afirmó la mujer analfabeta. «Oh, cuánto lo siento», dijo quien era nada más y nada menos que el dueño de la casa de citas de aquel pueblo. «No, señor,
Le doy gracias, contestó ella con una sincera sonrisa y como demostrando algo de alivio en su expresión. Y seguido de esto le dijo: escriba pues mi nombre y haga una firma. Me la llevaré a casa y la practicaré. ¿Qué le parece? Usted que sabe leer y escribir. Avergonzado, el dueño de la casa de citas no pudo rehusarse a tal orden, pues las autoridades lo miraban y la mujer había contribuido de tal forma al pueblo que era admirada por muchos. Mis queridos suscriptores, esta es una historia que sin duda alguna nos deja una profunda reflexión sobre los límites que nos ponemos. No se trata de qué tanto sepas, sino de lo que eres capaz de hacer con lo poco que sabes. También sobre esta vida y la fortuna. A ella no le importa si sabes leer o escribir, si realmente estás determinado en hacer algo en la vida y luchar por ese objetivo, llegará el momento en que ésta se dejará ganar y por ende te sonreirá. Así que dime tú, mi querido amiga o amigo suscriptor, ¿captaste el corazón de la historia? Si es así, menciónamelo en un comentario aquí abajo. Yo a cambio te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seleccionar la opción todas. Así no te perderás de ninguna de mis historias y relatos. No te vayas, que si te gustó esta historia como a mí, la siguiente te fascinará aún más. Papá, no nos dejes, rogaba la niña, pero él se atrevió a hacer algo realmente desgarrador. Desde siempre, al menos desde que tengo memoria, sé que mirar al cielo me tranquiliza. Tiene algo especial, un efecto inspirador de reflexión. Quizás sea por esa conexión especial que dicen todos tener con Dios, o quizá sea porque por ese solo instante me desconecto totalmente y veo algunas cosas con mayor claridad. Sé que un niño se merece toda la atención del mundo, pues para ser un hombre o una mujer de bien, uno necesita tener una infancia tranquila, una infancia feliz llena de amor y ternura, pues eso encaminará tu forma de ser, tu esencia, crecer en una familia feliz, llena de amor y comprensión. Tu carácter será formado de la misma manera, pues aprendes de esa familia. Todo lo contrario es crecer en una familia violenta con gritos y sobresaltos, lo cual hace que este infante o uno sea alguien nervioso en el futuro. A decir verdad, los niños perciben esas emociones de sus padres. El mal genio de algunos de ellos cuando están cerca les causa cierto temor. Reconocen cuando traes mala cara o levantas la voz, pero es tan grande el corazón de un inocente niño que a pesar de que lo trates mal, no dejará de amarte. En mi país era muy normal ver en las calles madres solteras. Ellas llevan a sus hijos en brazos y siempre van muy mal vestidas, descuidadas, a menos que seas de una familia que tiene dinero para poder mantenerte. Pero en la ciudad en la que nací no era nada fácil tener dinero. Vivíamos del campo y de nuestros animales, los cuales intercambiábamos por ropa o tejido que necesitábamos para abrigarnos. Eran momentos muy difíciles en realidad. Recuerdo con nostalgia aquellos años. Mi madre era muy abnegada y fue criada con la firme idea que necesitaba encontrar un marido para que la mantenga y así pudiese ser feliz. Desde niña fue educada en la cocina, alimentando a los animales o haciendo tejidos junto a mi abuela, la cual, al igual que ella, fue criada del mismo modo. Por lo contrario, mi padre fue alguien que se la pasaba en el campo haciendo los trabajos fuertes, de mayor carga, criado muy violentamente por mi abuelo, quien estuvo envuelto en la bebida. Poco a poco mi papá se estaba convirtiendo en mi abuelo. Salía a trabajar a partir de las 4 o 5 de la mañana, muy temprano. Alimentaba a los animales e iba a trabajar al campo y yo iba dejándole la comida junto a mi madre. Durante el día pasaba todo el tiempo con ella. Me enseñaba a tejer y a cocinar cuando apenas tenía 4 años. Yo la admiraba muchísimo pues hacía todo en casa. Cuidaba de mí y de mis 2 hermanos menores. Al anochecer,
Mi padre llegaba del trabajo y mi madre se olvidaba completamente de nosotros, pues tenía que atender al hombre de la casa. Mi padre comía, luego estaba con nosotros unos minutos y luego se iba a dormir también muy temprano. No teníamos energía eléctrica, así que el ver televisión o hacer vida nocturna no era opción para nosotros. Con el pasar de los días, mi padre comenzaba a cambiar en su carácter. Poco a poco se fue alejando de mi madre y tomaba prioridad el salir por las noches. Para ese entonces él ya bebía mucho, lo hacía desde muy joven y no me sorprendía hasta que, en el pueblo más cercano que teníamos, llegó la electricidad. Algo glorioso para todos, pero más aún para mi padre, ya que él era quien traía el dinero. Se iba con sus amigos los fines de semana a disfrutar de una tarde deportiva, con música, y luego la pasaba en un bar, donde se bebía lo poco que había ganado en la semana. Estas nuevas actividades de papá nos fueron afectando mucho. El dinero comenzó a escasear. Fue allí cuando vi las habilidades de mi madre al hacer estirar aún más el poco dinero que teníamos. Comenzamos a vender nuestros animales y a vivir de ello, pero como nada es eterno, poco a poco los animales también comenzaron a faltar. No teníamos dinero para alimentarnos y mi padre se vio involucrado aún más en el alcohol. Nuestra familia se veía muy mal económicamente y los vecinos comenzaron a ayudarnos sin que mi padre lo supiera. Una tarde, mientras él volvía del trabajo, uno de sus amigos le dijo, en modo de consejo, que debería concentrarse más en su familia, que no se veía bien que los vecinos anduviesen ayudándonos si es que él trabajaba. Esto, como era de esperarse, enfureció tanto a mi padre que al llegar a casa la trató de lo peor a mi madre. Le dijo que él estaba a cargo de la familia, que no tenía que pedir ayuda a nadie. Mi madre trataba de explicarle que no alcanzaba el dinero, que no sabía qué hacer, pero él estaba tan bebido que no escuchaba nada. Su orgullo de macho le impedía reconocer que estaba en un error. Al día siguiente él salió como siempre de la casa a trabajar y mi madre lo atendió como si nada hubiese pasado. Yo simplemente miraba aquella escena. Ese mismo día fui con ella al pueblo a vender los últimos 5 cuyes que teníamos en casa. Nos fue muy bien, los vendimos todos y fuimos a comprar la comida para esa semana. Mas esa noticia no le gustó para nada a mi padre, quien nuevamente llegó alcoholizado a casa. Mi madre, llena de felicidad, le dijo: «Mira, nos fue muy bien hoy, vendimos los 5 cuyes y nos dieron todo este dinero. Compramos todo para la comida de esta semana». De esta manera esperaba poner contento a mi padre, mas no fue así. Él reaccionó de lo peor, levantó el brazo y le asestó un golpe a mi madre sin que ella nada pudiera hacer. Le decía que no tenía por qué hacerlo y le exigió el dinero de la venta, y ella, con la cabeza gacha, le entregó lo poco que había quedado después de comprar los insumos para la casa. Él tomó el dinero y se fue de la casa directamente a donde ya sabíamos, al bar. Y mientras se alejaba, le repitió: «Que sea la última vez que haces esto. Si lo vuelves a hacer, me iré y no volverás a verme nunca más». Mi madre se quedó llorando en casa junto a nosotros, que al igual que ella llorábamos de tristeza e impotencia sin poder hacer nada. Ella tiernamente nos miraba y nos decía: «Tranquilos, mis chiquitos, su papi está mareadito, pero ya se le pasará. Mañana será un día diferente». Así fue que después de llegar alcoholizado, al día siguiente, como si nada hubiera pasado, mi madre lo atendió y él salió a trabajar. Y así fue durante la semana hasta que algo ocurrió. La semana siguiente, ella no tenía nada para cocinar en la casa. Los animales se habían terminado y mi padre no le había dejado nada para comer. Así que nos tomó en brazos y nos llevó a visitar a la abuela, quien nos recibió de lo mejor. Durante 3 días. La verdad no sé cómo se enteró mi padre, pero la noche de un jueves llegó furioso a casa. Nosotros estábamos encendiendo el fuego para abrigarnos un poco. Hacía un frío realmente insoportable. Él llegó y con la botella en la mano le dijo a mi madre, frente a nosotros: «¿Qué fue lo que te dije, ah? ¿Lo recuerdas o no? Eres una bruta, una estúpida. Ahora pues ve con tu mamita entonces, porque yo no te daré más dinero.
Ya no voy a soportar más a una mujercita como tú. Ya me conseguí a otra que sí es una buena mujer. Me voy, dijo esto mientras se alejaba de nuestra casa. Nosotros en ese momento comprendíamos lo que estaba ocurriendo. Mis hermanitos lloraban y mi madre intentaba que él no se fuera, y yo con apenas 5 años de edad, siendo la hermana mayor, llorando le dije: «Papi, no te vayas, por favor, papi, no nos dejes». Palabras inútiles, pues solo quería irse y abandonarnos. No le importó cuánto le rogamos, cuánto lloramos. Él se fue y nos dejó sin mirar atrás. Fue el peor día de mi vida. Lloramos toda la noche y mi madrecita decía: «Tranquilo, chiquitos, su papi está bebido. Ya mañana volverá seguro, no le hagan caso», intentando de esta forma calmarnos, pero esta vez no fue así. Él ya se había ido y de nuestras vidas para siempre. Con el pasar de los días, una tía que trabajaba en Lima llegó como caída del cielo. Visitaba a mi abuela y nos encontró allí. Ella trabajaba para una familia del extranjero, de Bélgica, para ser más exactos. Eran muy buenos, pues hicieron ese viaje para que mi tía se reencontrara con su gente, y también ellos conocían más de nuestro pueblo. Así llegaron a la casita de mi abuela y quedaron enamorados de un ponchito que mi madre había tejido días anteriores. Se encariñaron tanto con nosotros que, a partir de allí, nuestra vida empezó a cambiar. Enviaron ellos fotos a sus amigos del trabajo que había hecho mi madre, y ella no le quedó otra que confeccionar otros ponchitos iguales y también bufandas para ellos. No sabíamos cómo, pero comenzamos a tener dinero como nunca antes. Y con el tiempo, y gracias a Dios, viajamos todos a la capital, donde mi mamá, mi tía y mi abuela crearon una pequeña empresa, y gracias a la ayuda de los patrones de mi tía, esta empresa creció poco a poco y muy rápido. Luego el dinero que ganaron lo invirtieron en una pequeña tienda o bodega, y también en la educación de mis hermanitos y la mía. Mi vida cambió de golpe en ese momento, pero para bien. Aún recuerdo aquellos días con nostalgia. Sin embargo, decidí tomar fuerza y seguir. Sé que he sufrido muchísimo cuando era una pequeña niña. Solo hubiera querido ahora que mi padre hubiese sido diferente y al menos que esté presente en estos momentos que realmente éramos felices. Ahora sé que él no está más en este mundo. El alcohol acabó con su vida, pero no con la nuestra. Te extraño, papá. ¿Qué les pareció esta hermosa historia, mis queridos amigos? Un poco triste de verdad, pero podemos rescatar algunos valores fundamentales que pueden ayudarnos a nosotros a poder tener una mejor actitud ante las adversidades que se nos presenta día tras día. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y siempre he de estar aquí en tu canal de las mejores historias, historias encriptadas. Si lograste desencriptar el mensaje inmerso dentro de esta historia, házmelo saber en un comentario aquí abajo. Y también te recuerdo que debes suscribirte, es gratis. Activa la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia encriptada.